días a todas, a todos. Me da mucho gusto Buenos días. saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Todos hablan español muy bien, obviamente, ¿verdad? Eh, Todos speak con Spanish. excepción de Margaret McQueen, perdón. ¿Cómo dices? Con excepción de Margaret McQueen, ella es la subdirectora de Pero la tiene... consejería. Do you Ella have... es mi jefa. Bueno, vamos a conducirlo en español y ahí nos damos a entender. Yo creo, Maggie, si no tienes objeción. Margie, they're going to conduct the live webinar in Spanish, if that's okay with you, and we'll do our best to translate for you. A ver, está... Mute. No aparece la plana completa aquí. Ahí está. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. Este webinar es una manera en que el Consejo Ciudadano está recordando que tiene aliados internacionales y que estamos todos en una misma lucha. Entonces voy a permitirme introducir a cada uno, mencionarlos, luego voy a hacer un comentario de introducción y luego empezamos ya propiamente el webinar. Está con nosotros Kila Lanier, se pronuncia así, Kila Lanier de Truckers Against Trafficking. Está también Francisco Rosales de US Department of Transportation. Está Gonzalo Martínez de Bedia, espero que se pronuncie correctamente, de del McCain Institute. Está Sara Southey de McCain Institute también. Está el doctor Alfredo Limas, integrante del patronato de Sin Fronteras. Y está Margis Rodríguez McQueen, con quien trataremos de establecer un diálogo que ojalá en español pueda comprenderse, y si no, también esta pequeña traducción que me parece estás dispuesto a hacer, si no me equivoco, por ahí, no sé, Francisco, ¿verdad? Que Francisco va a hacer. Entonces, la idea es que con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que es el 30 de julio, en el Consejo Ciudadano pensamos que no solo es un día para el combate de ese delito global, se requiere de la participación y esfuerzos de organismos de la sociedad civil y gubernamentales, por lo cual para nosotros es muy importante que ustedes estén presentes en este diálogo el día de hoy. El Consejo opera desde el año 2003 la única línea nacional contra la trata de personas, que es el 855-33-000, y en la cual hemos recibido de enero a junio de este año solamente 1,018 reportes. Sabemos que la cifra negra respecto al tema de trata de personas es probablemente, nosotros hemos sostenido eso y lo hemos argumentado, uno de los delitos donde hay mayor cifra negra, probablemente de alrededor del 99%, en contraste con el 94% de cifra negra que hay en otros delitos, sobre todo de carácter patrimonial. Entonces, les damos la bienvenida y para comenzar, considero que es importante diferenciar, ya lo sabemos, pero nada más para recordarlo, dado que el tema es migración, transporte y trata de personas, que es importante diferenciar la trata de personas y el tráfico de personas. Es más, a veces más claro conceptualmente en inglés que en español, pero básicamente cuando hablamos de la trata de personas nos referimos al Acuerdo de Palermo, que la define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otras formas de coacción. Al rato también se incorpora el engaño, también el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Mientras que el protocolo contra el tráfico de ilícito de migrantes por tierra, mar y aire define al tráfico de personas como facilitación de la entrada ilegal de una persona a un estado, parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Entonces, en el primer bloque, cada uno de ustedes se presentará y trataremos de hacer una plática sobre lo que hacen las organizaciones que representan y que se relacionan con el tema migratorio, transporte y o trata de personas. Tenemos como máximo, vamos a decir, 9 minutos y
pues para decirles que como introducción a este bloque hay que recordar que el Instituto Nacional de Migración actualmente nos indica que 234 personas se encuentran alojadas en las 65 estaciones y estancias migratorias. Si conociéramos el equivalente del dato en Estados Unidos a propósito de esta visita que está ocurriendo allá hoy mismo, sería muy interesante encontrar la comparación y el contraste. Se retornó en México a 4.935 personas a países de Centroamérica. Sería interesante también tener el acumulado de entonces. Y las presentaciones ante la autoridad migratoria de personas que no acreditan su estancia regular han pasado de 2.940 en marzo a 1.532 en abril y 292 en mayo. De acuerdo con la ACNUR, las personas que han sido objeto de tratas a través de una frontera internacional en tránsito o en destino pueden necesitar protección internacional como refugiadas. Por lo tanto, es fundamental garantizar la protección contra su devolución y el acceso a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado. Entonces, con este diálogo, con esta introducción, con estos datos, les invitamos a introducir y a participar. Entonces, por favor, si Kila quieres iniciar, estamos... Kaila, perdón. Adelante, Kaila, disculpa. Kaila. Adelante, Kaila. Ajá. Truckers Against Trafficking, la organización de camioneros contra la trata de personas, reconoció que la industria transportista, debido a las cantidades que maneja, viajes largos y naturaleza de sus trabajos, podría proporcionar información para que las autoridades del cumplimiento de la ley rescate a las víctimas y arreste a sus explotadores, especialmente debido a que en el curso de sus labores diarias, los conductores profesionales se encuentran con frecuencia en los lugares donde podrían entrar en contacto con las víctimas de la trata. Los explotadores llevan a sus víctimas a donde sea que pueden ganar dinero. Ellos cuentan que con todos piensan que la persona que está siendo vendida es solamente una prostituta y que quiere estar allá. Si todos los choferes estuvieran capacitados y supieran qué es lo que deben de observar, inmediatamente lo reportaran, imagínase cuántas víctimas serían recuperadas y cuántos explotadores serían arrestados. Eso es nuestra meta. Así que creamos Truckers Against Trafficking en el año 2009 y nuestra misión es educar, equipar, facultar y movilizar a los miembros de las industrias transportistas, camionera, busero y la de energía para combatir la trata de personas como parte de sus trabajos cotidianos. Tenemos 3 metas principales. La primera es saturar las industrias camionero, busero y la de energía con nuestros materiales de capacitación. Eso incluye capacitaciones específicas por cada industria con quienes estamos trabajando, que son gratis y disponibles en diferentes formas para facilitar y hacer el proceso fácil de incorporar. También trabaja extensamente con las autoridades competentes y con el gobierno federal, como el Departamento de Transportación y el FMCSA, como mis aliados aquí, Margie y Francisco, y agencias estatales para facilitar la identificación e investigación de la trata de personas. Creemos firmemente que las industrias transportistas y las autoridades competentes tienen que colaborar para cerrarles las salidas a los tratantes. Por supuesto, la única forma de la que podemos realizar nuestro trabajo es por medio de colaborar con las industrias de transporte, las autoridades competentes y por nuestros aliados en el gobierno federal y estatales, quienes no solamente están apoyando el trabajo de TAT en un nivel sustentable, sino que también aportan a su tiempo, experiencia e influencia para apoyar, para apoyar este trabajo en una diversidad de formas, ya sea capacitando a sus empleados, exhortando a otras partes de la industria que son clave a que participan con el programa,
o colaborando con TAT para difundir el mensaje, nosotros estamos continuamente agradecidos con aquellos que nos ayudan a tener un verdadero impacto. Y estamos obteniendo resultados. Los transportistas han hecho más de 2,490 llamadas a la línea de ayuda para combatir la trata de personas y identificaron 663 casos probables de la trata con más de 1,230 víctimas. Cada llamada significa vidas salvadas. Hemos registrado más de 898,000 miembros de la industria transportista capacitados por Truckers Against Trafficking. Tanto el número de personas capacitados como el número de llamadas continúan en aumento. Las industrias y agencias con quienes colaboramos son clave a cerrar las salidas a los tratantes. Gracias, Kayla. Enseguida, por favor, Francisco Rosales, del Departamento Estadounidense de Transporte. Francisco, bienvenido, muchas gracias. Gracias, muy amable. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es, como menciona, mi nombre es Francisco Rosales y yo represento a la Administración de Seguridad de Autotransporte Federal en Estados Unidos. Parte de la razón por la cual yo me encuentro aquí es gracias a Kayla Jenner de TAT, porque hace unos cuantos años ella se unió a nosotros, se acercó a nosotros para presentarnos su meta de ella y de la agencia a la que ella representa. Entonces se decidió, ¿verdad?, en colaborar con TAT y apoyarlos de la manera, ¿verdad?, en este caso, la administración para la cual yo trabajo, nosotros nos dedicamos a la capacitación de los inspectores que están en las carreteras haciendo las inspecciones de seguridad del autotransporte. Todo lo que tiene que ver con el transporte de carga y de pasajeros en Estados Unidos, al igual que en las fronteras de Estados Unidos con México y Estados Unidos con Canadá. Tenemos las personas que nosotros capacitamos para llevar a cabo las inspecciones. Son personas que tienen contacto directo con los operadores de los transportistas, que trabajan para los transportistas. Entonces, es importante, se determinó que es importante que estos inspectores a los que les está capacitando tengan información sobre la trata de personas y cómo ellos pueden detectar si durante alguna inspección ellos llegaran a notar algún punto en el que ellos tuvieran que intervenir o hacer algún reporte si fuese necesario. Entonces, estamos colaborando con Kayla Jenner para difundir esa información, no nada más a los transportistas, sino también a aquellos agencias o dependencias de gobierno que tienen contacto con los transportistas para poder detectar los casos. Lo que hemos hecho en este momento nosotros, solicitamos a Kayla que nos dejara llegar, por favor, información que nosotros pudiéramos difundir en nuestros cursos. Entonces, ahorita contamos con un proyecto en el que información de la trata de personas se está agregando a los cursos que se van actualizando. Se le va agregando un módulo donde tenemos un video que Kayla nos proporcionó y se adaptó para que ese video ayudara a los inspectores a detectar estos casos. Entonces, nuestra meta es que algún día todos nuestros cursos cuenten con información sobre la trata de personas y cómo podemos nosotros ayudar a los inspectores a estar informados sobre el tema y qué hacer en caso de que se llegara a encontrar alguna situación en la que está ocurriendo esta terrible causa. También, si me permite, me gustaría también introducir a mi jefa, Margaret McQueen, y darle un momento si ella quiere decir algunas palabras. Margie, at this time, I'd like to see if I want to offer you the time to say something. Please go ahead. Margie, if you unmute. I think you're on mute, Margie. You should open your mic. Open your mic.
open your mic. You must open your mic, I guess. I don't think no pienso que está pudiendo, si tiene su micrófono abierto. No, yo creo que no. Ok. Adelante, Okay. Guillermo. Sí, perdón, una disculpa por el... Conduce, Francisco, concluye o introduce, como gustes. No, está bien. Creo que está batallando ella con su micrófono, entonces vamos a There, I'm back. Ready. My apologies. I lost connection. Margie McQueen, National Training Center. And I just want to say thank you very much for allowing us to work not only with Mexico, but also to continue our efforts with Kyla and her program. Our agency is very much dedicated to this type program. And I would say, number one, it's dealing with people. It's dealing with the human factor. And it's also, we're related to it also because of the trucks, the trucking the trucking industry. Trucking industry affects each and every person, whether you're in the United States or if you're in Mexico, if you're in Canada, Europe, anywhere in the world, trucking is going to affect. So we are very committed to it. It's a very serious issue. We have taken extra steps to add training modules into our programs so that we can educate our law enforcement that we train so that they can go out and educate, and it just keeps rolling. It's like a ball, it's rolling forward. You might want to, I don't want to say too much more. No, that's good, Margie, because that gives me enough time to translate for you. Okay. Primeramente, ella quiere agradecer por el momento, por el espacio que nos dieron durante este webinar y también agradecer la oportunidad de trabajar seguir trabajando con Kayla Jenner de TAT y ahora con Consejo Ciudadano en México para difundir esta información y nosotros somos una dependencia en la que estamos muy comprometidos con el tema. Estamos tan comprometidos de que, como les comentaba anteriormente, se decidió y Margie aprobó de que nuestros cursos se actualizaran y tuviéramos la oportunidad de difundir información no nada más a los choferes, sino también a los inspectores, que son los que tienen contacto directo con los transportistas. Y también decirles que estamos conscientes de que hay un factor humano aquí en el que tenemos nosotros la oportunidad de tratar directamente con nuestros transportistas y es por eso que estamos tomando muy en serio esta oportunidad y estamos muy comprometidos con el tema. Yes. But anyway, it is a very important part of our existence as well. We want to make sure that we continue our support of TAT, and we want to continue to support it within Mexico and the United States. And we are in the process of updating all of our training, and we can incorporate that into the materials that we're developing for Mexico as well. And again, thank you very much for allowing me to attend this session. And Kyla, we're behind you 110%. We're with you. And again, with Mexico, we're very happy to move forward with any efforts we can to assist you. También quería comentar un punto muy importante de que adicional a actualizar los cursos de Estados Unidos, estamos haciendo el esfuerzo para poder actualizar los cursos que se están presentando en México. Nosotros tenemos una colaboración con Guardia Nacional y con la Secretaría de Comunicación y Transportes, donde se les está apoyando con cursos de inspecciones en las carreteras a los vehículos comerciales. Entonces, ahorita ya tenemos un esfuerzo en el que estamos empezando a tener pláticas con Guardia Nacional y con SCT para llevar a cabo esas actualizaciones e incluir la información sobre la trata de personas en esos cursos en México también. Y gracias de nuevamente a todos. That's it. Muy bien, muchas Thank gracias. you. Bueno, primero que nada, quisiera comentar, y Francisco, Margie, please, hay que recordar que de acuerdo a la visita que hicimos el año pasado a Estados Unidos, nos entrevistamos con diversas autoridades federales en Washington, y el planteamiento como dato más importante es que el 85%
de las víctimas de trata de personas que son localizadas en Estados Unidos provienen de México, sea que hayan nacido en México o pasaron por México. Como ustedes saben, a México también vienen corrientes que pueden pasar desde China, la India, otros países de Asia, por supuesto también Rusia, Europa Oriental, y también entran a través de la parte sur del hemisferio por Centroamérica y entran a México. Esas son corrientes mundiales de trata de personas, y también hay corrientes pequeñas, digamos, que transcurren a lo largo del país, desde el sur centro del país, el oriente del país, pasan por la Ciudad de México y se localizan y diversifican hacia el norte. Entonces, para nosotros es muy importante esta conversación. Esta conversación es excepcional porque está permitiendo poner en conjunto una variedad de visiones que nos hemos podido articular para identificar los datos y la esencia cambiante, dinámica del fenómeno de la trata, así como los obstáculos que hay que remover para que la trata de personas sea dinamizada y la impunidad al respecto sea disminuida. Entonces, esta conversación es muy importante, Francisco, Margie. Thank you very much for your intervention, because de otra manera no entendemos la importancia estratégica que tiene esta conversación y que tiene esa alianza que hay entre este papel tan importante que tienen Truckers Against Trafficking, que tiene the U.S. Department of Transportation, que tiene McCain Institute, y los integrantes de, ahora Alfredo, por favor, muchas gracias por asistir también, de Sin Fronteras. Entonces, Sara también lo sabe y lo hemos platicado. Aquí hay una gran oportunidad. Ojalá que a partir de hoy podamos ir construyendo. Pero quiero dejar nada más ese comentario, decirles que en FaceLab estamos transmitiendo Consejo Ciudadano MX.mx, consejociudadano.mx. Si hay alguna pregunta o algo que comentar, ahí se puede hacer también, y también vamos a responder. Invitamos a otros compañeros a los cuales agradecemos su presencia, su escucha y su atención para el seminario. Pues enseguida, dado que está Gonzalo y Sara, como ustedes quieran. Sara, ¿quieres tú intervenir? Gonzalo, Sara, adelante, Sara, a tus órdenes, por supuesto, te escuchamos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sarah Saudi y trabajo por el programa contra el labor forzado en el McCain Institute. Por los últimos 3 años hemos estado trabajando en el estado de Texas, coordinando un programa contra el trabajo forzado en la industria de agricultura. El programa se trata de distintas estrategias de combatir el labor forzado en este sector. Por ejemplo, identificar situaciones de trata a través de un programa de alcance y apoyar y entrenar los sistemas que responden y brindan servicios a los trabajadores que enfrentan situaciones de explotación. Y con COVID-19 hemos trasladado muchas de nuestras actividades en línea, haciendo alcance a los trabajadores por el teléfono y por la radio. Durante esos meses hemos estado llamando a los cientos de contactos de trabajadores agrícolas que hemos conocido durante estos años de alcance para darles información sobre sus derechos laborales y las nuevas regulaciones bajo COVID-19. Muchos de ellos reportan que sus empleadores o patrones no les dan máscaras y guantes, y aunque les dicen que deben mantener distancia entre ellos, las condiciones del trabajo no permiten esta separación. La situación les preocupa a los trabajadores y tienen miedo de infectar sus familias, pero no tienen la opción de dejar su trabajo. Muchos de ellos tampoco quieren reportar esas condiciones a las autoridades por temor de perder su trabajo. Y además, ahora estamos empezando un nuevo programa trabajando en la frontera en Matamoros con migrantes y personas refugiados. Y con eso lo voy a dejar aquí y pasar el micrófono a mi colega Gonzalo. Hola, buenas tardes. Gracias, Sara. Y para ampliar un poco más en lo que recién comentaba mi colega de parte del Instituto de McCain, realmente en esta conversación deberíamos resaltar el hecho de que la gran parte de los trabajadores y trabajadoras agrícolas en ese sector, en la economía norteamericana, vienen del país de México. Casi el 80% según el Censo de Agricultura, y otra parte también viene de Centroamérica.
Y eso lo menciono para recordarnos que es un tema cuando vemos la trata laboral dentro de esta industria en Estados Unidos, verdaderamente internacional, en el sentido de que cuando las fiscalías de los estados o las fiscalías federales intentan intervenir en estos casos de trata laboral, en muchos casos se encuentran con que hay vínculos a distintos estados de México, en donde a veces se están haciendo las amenazas o se están cobrando algunos lo que se diría en inglés prohibited fees, ¿no? Como una cobranza que se les hace a los trabajadores para que tengan el privilegio de poder mantener su empleo, por ejemplo. Una cosa que sería ilegal dentro del programa de H2A. En los peores de esos casos, más que robo salarial, eso es trata laboral, y en alguna de las partes de Texas en donde tenemos programas e intervenciones, muchas veces es un gran reto para la policía y las fiscalías de poder intervenir sin tener una buena cooperación del otro lado de la frontera. Así que, en particular desde la oficina de Texas, desde la oficina de Arizona, del Instituto de McCain, siempre hemos tenido un gran interés en entender mejor cómo se está desarrollando las intervenciones en contra de la trata en México, para poder también acudir a asistencia cuando estos casos tienen esos vínculos. Hasta diría que este año, el 2020, con la pandemia, estos problemas son más importantes que nunca, porque, y esto también lo va a conocer bien Against Trafficking, hay ciertas industrias que no han podido parar en esta economía. La agricultura no ha podido parar. Los que jalan camiones no han podido parar, por supuesto, de trabajar y abastecer a todos los supermercados. Entonces, todos los riesgos que antes existían siguen existiendo ahora, pero las autoridades federales que antes regulaban y vigilaban un poco esos temas, ahora en algunos casos están ausentes dado a la pandemia. Es decir, el Departamento de Labor y OSHA, por ejemplo, no ha estado inspeccionando alguno de estos sitios de trabajo por preocupación por la pandemia, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Significa que los explotadores y los abusadores que antes cometían crímenes en contra de las personas, de los trabajadores, ahora lo hacen con más impunidad que nunca. Por eso es tan importante que podamos seguir nuestros esfuerzos, así como Truckers Against Trafficking continúa con la línea que ellos tienen. Nosotros tenemos nuestra línea para los trabajadores de agricultura, y lo bueno que les puedo compartir es que la gente sigue llamando, aunque sea por WhatsApp, aunque sea por pasarse la voz entre ellos. Sí han podido conectar con nosotros en McAllen, en Texas, y acudir a la asistencia que necesiten. Y como mencionaba Sara, una iniciativa nueva que estamos tomando este año es también extender ese tipo de alcance a nuestros vecinos del otro lado de la frontera en Texas, comenzando con la ciudad de Matamoros. Así que bueno, lo dejo ahí por ahora, y cualquier otra pregunta o discusión podemos seguir más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que es muy importante este planteamiento. Ojalá que ya que vaya pasando del semáforo naranja, amarillo y al verde, podamos vernos otra vez Sara y Gonzalo, porque hay una conclusión importantísima que en principio se deriva de tu intervención, que la ausencia de las autoridades federales y locales derivada del COVID ha acendrado, ha intensificado y extendido la vulnerabilidad que ya existía por el tema de trata de personas. Es decir, ahora la víctima de trata de personas se enfrenta al delito definido por sí mismo de manera penal, y se enfrenta a la realidad sociológica de esta ausencia de la autoridad causada por precisamente el COVID. Así que yo creo que una conclusión muy importante que debe ser incluida a su vez como parte de nuestros diagnósticos en adelante,
porque esto va a ir cambiando sin recuperarse la situación previa, en el sentido que estaban presentes con cierta plenitud algunas autoridades federales en Estados Unidos y actualmente también en México, nos obliga a repensar el tema de cómo ese diagnóstico incorpora esa variable. Y por otra parte, quiero decirles que nos da mucho gusto comunicarles que hemos concluido, revisado nuestro directorio de proveedores de servicio y son ahora 1097 que son entre autoridades locales, municipales, federales, organismos de la sociedad civil, con quienes tenemos algunos de ellos, 40 de ellos, tenemos una relación muy dinámica y vamos a realizar otro webinar precisamente para platicar ese tema y decirles que estamos platicando con ustedes, porque la alianza que nosotros tenemos con ustedes es una alianza con ellos también. Al Consejo Ciudadano le interesa hacer una mesa de articulación, de intercambio, de propuesta para enfrentar este tema. Y hay dos dimensiones, ahorita continuamos, pero dos dimensiones que nos interesan mucho. Primero, mientras el mensaje de la existencia del delito de trata de personas no llegue a la audiencia específica, que son para nosotros en mayor proporción mujeres rurales, menores, que vienen del medio rural, mujeres menores de 20 años, medio rural y básicamente de zonas empobrecidas en el caso de explotación sexual. Y en el caso de explotación laboral, varones menores de 25 años que vienen también, por supuesto, de medio rural y que también están ajenos a las campañas que se han intentado, inclusive de las Naciones Unidas, en la medida que no se ha tropicalizado el mensaje y no son ellos quienes se asumen como víctimas y consideran entonces lo que tenemos ya como oferta ciudadana institucional como una herramienta para salir de esa situación, en la medida en que no son conscientes de ella en un gran porcentaje. Entonces, enseguida, por favor, Alfredo del Patronato de Sin Fronteras, si nos generosamente nos compartes tu intervención, estamos a tus órdenes. Gracias, Alfredo, bienvenido. Muchas gracias y saludo esta invitación a Sin Fronteras y por supuesto saludo a mis colegas en el conversatorio también y agradezco esta iniciativa del Consejo Ciudadano que además nos parece muy relevante la articulación de estos tres ejes temáticos, como ya comentaba Salvador, identificar la trata y estos procesos relacionados que tienen que ver con la migración o movilidad y los problemas del transporte y el tráfico. En esta participación, en tres momentos, tenemos el propósito de identificar retos domésticos e internacionales frente al crimen de trata y otros delitos vinculados, con atención a cómo erradicarlo desde consideraciones estructurales y perspectiva de género, derechos humanos y ciudadanía, y bueno, inicio, y esto a partir de casuística. En tres momentos, el primero de los cuales aborda desde un caso trabajado por Sin Fronteras, la violación de derechos humanos y la revictimización en casos de trata. Un segundo momento sobre la trata y crímenes vinculados y las faltas al debido proceso legal que hemos identificado a partir de un caso o de los casos terribles de feminicidio en Ciudad Juárez, para finalmente abordar algunas cuestiones finales a manera de reflexión y de retos. De lo primero, de las violaciones a derechos humanos y la revictimización. Sin Fronteras, una organización que, como ustedes conocen probablemente, trabaja desde el 95, desde 1995, en torno a la defensa de derechos y garantías de personas en contexto de movilidad y particularmente en situaciones de migración internacional. En esta historia, en el 2011, conocimos después, pero un caso que se remonta a 2011 con la llegada a México de una víctima, una persona que fue víctima de trata, que venía desde Venezuela, una chica que podemos identificar dentro de las identidades LGBTTIQ+, y que ante la violencia en su país inmigró a México por una oferta de empleo, pero como en muchos casos que se han podido documentar, fue víctima de trata, fue sujeta a prostitución en aquel año de 2011. Por azares del destino, fue rescatada en el 2012, pero lamentablemente no se le reconoció su circunstancia de víctima, sino que se le fincaron cargos como si fuera parte del grupo criminal. Ella permaneció en prisión por más de un lustro, desde el 2012 hasta el 2018, en que se le absolvió de aquellos cargos que tenía fincados, pero la tragedia continuó.
porque ella no fue liberada, sino que fue detenida en una estación migratoria en ese 2018. Sin Fronteras conoce del caso en 2018, interpone un amparo indirecto en su representación jurídica, el cual fue admitido en 2018 y resuelto en abril del 2019, aunque es apenas hasta este año de 2020 en que se inician gestiones para la atención y servicios de sus derechos en su condición de víctima. ¿Qué aprendimos en esta experiencia y qué sabemos no es excepcional en el país? Bueno, por supuesto, lo que ya en muchas ocasiones se ha documentado, las limitaciones de las instancias de justicia, en el caso mexicano, hablamos en este momento de un hecho sucedido en la Ciudad de México, las limitaciones de las instancias de justicia para abordar los casos de trata. Eso es algo que todavía constituye un problema a nivel global, pero apuntamos estas consideraciones en el caso de nuestro país. Observamos también dilaciones en los procesos legales y, como sabemos, esta máxima justicia tardada es justicia negada. Pero ¿qué queremos anotar en este respecto? Que en este caso hay evidentes razones, causas y consecuencias de género y de nacionalidad, por citar algunos elementos que hay que abordar entonces en relación con por qué en estos hechos, en donde una víctima de un crimen terrible como la trata, sufre luego violaciones a sus derechos humanos, dilaciones en el proceso legal que tienen que ver con muchas veces fronteras, celos y competencias jurisdiccionales o competenciales, y asimismo fallos o errores, por decirlo más claramente, en las sentencias y en todo lo que son resoluciones judiciales, y nos habla pues de estas cadenas de violaciones a los derechos humanos. Esto fue en este caso, implica prácticamente pues una década de historia y que todavía está en esta circunstancia, como decía, en 2020, apenas pues una década de vida en donde la víctima padeció todo esto que ya hemos comentado. También hemos aprendido desde otras experiencias que conocemos como parte del Patronato de Sin Fronteras, de los crímenes concatenados con la trata. Y me permitiría hablar un poco de hechos harto conocidos, pero también de lo que todavía no tenemos conclusiones finales, y hablo del feminicidio en Ciudad Juárez. De igual manera me referiré a un caso que creo que es relevante por el carácter de nuestro conversatorio, de una víctima de feminicidio en Ciudad Juárez. Hablo de una mujer adolescente, una niña adolescente de 17 años, Brenda Berenice Castillo García, que ya desapareció en Ciudad Juárez en el mes de enero del 2008, cuando ella iba a buscar empleo al centro de la ciudad. Por muchas gestiones y movilizaciones de la madre de la víctima, la señora Berta García, se logra que ese caso sea traído por FEBIMTRA, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, un caso que atrajo en el 2010. ¿Qué hay después de este terrible hecho de violencia feminicida? Hay evidencias de que Brenda Berenice en vida fue internada al estado norteamericano de California, sin documentos, por supuesto, donde estuvo, por lo menos los datos son que estuvo en el año de 2011. Hay evidencias de video y esto implicó entonces intervenciones interagencias de los Estados Unidos y de México, pero el desenlace no fue favorable. Lo que sucedió es que sus restos se localizan, sus restos sin vida, se localizan en 2012, de nuevo en Ciudad Juárez. Una víctima de trata, se tiene evidencias, al menos legales, de que ella fue víctima de trata como esclava sexual, como víctima de prostitución, explotación de la prostitución ajena, fue internada en los Estados Unidos. No tenemos más datos de qué sucedió en los Estados Unidos, en el estado de California, pero luego sus restos óseos se localizan en Ciudad Juárez, de nueva cuenta, en el 2012. ¿Qué es lo que encontramos en este hecho de violencia feminicida? Esta concatenación de crímenes. La trata, el tráfico internacional de personas y la trata con al menos hechos de explotación sexual y de trata sexual, y no sabemos qué más. ¿Qué encontramos en este hecho de nueva cuenta? Causas y consecuencias de género, clase social y de nuevo nacionalidad. Brenda Berenice en paz descanse, o lo que tenemos son estas experiencias en donde la documentación nos señala
estos retos que tienen que ver con planos domésticos, pero también de colaboración interagencias e interestatal. Para acercarme al final de esta participación, comentaría algunas cuestiones que ya hemos anotado y además de las conclusiones que ustedes puedan, o las reflexiones que ustedes puedan tener a partir de estas dos historias comentadas. Una primera, reconocemos que es un crimen de carácter estructural, por lo cual incluso se concatena con otros delitos graves en los que lamentablemente hemos visto como desenlace que las víctimas ven violentados sus derechos humanos porque las instancias de justicia, como bien conocemos, enfrentan retos de carácter casi inconmensurable. Pero lo grave es cómo encontramos estas desigualdades que convierten en vulnerables a estas personas, en donde justo son víctimas de trata por esas desigualdades que además generan nuevas desigualdades y la violación a sus derechos humanos, en donde identificamos esos elementos ya referidos, que tienen que ver con el género, la edad, la nacionalidad, entre otros. Vemos también que entonces es indispensable que se refuercen, se fortalezcan todas las actuaciones transversales, estructurales, y que sin duda avancen a la igualdad sustantiva. Y termino señalando que, como bien conocemos además, la trata y los crímenes asociados pues son de larga data. Al menos en Ciudad Juárez hablamos de casos como este que he comentado y que ya acumulan prácticamente 3 décadas de historia y que además algo que no conocíamos del feminicidio en Juárez, pero de lo que siempre hubo indicios y conjeturas, tienen que ver con esta otra dimensión interestatal en donde por la circunstancia geopolítica de la ciudad y la movilidad de la migración a lo largo del siglo pasado, pues la frontera se convierte en un foco o en un nodo geopolítico de la trata y particularmente de la trata internacional de personas, y he hablado de los casos de mujeres como este de esta chica venezolana que llegó a nuestro país, o los casos de las víctimas de feminicidio, por hablar de algunos hechos en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Primero hay que decir que la conversación formalmente va avanzando y me refiero a la forma de la presentación que nos ha regalado Alfredo y donde plantea esto del crimen de carácter estructural, donde menciona estas desigualdades que son de género, de nacionalidad, de clase social, de acceso a la justicia, de relación con los derechos humanos. Me parece muy importante esta presentación porque va precisando y afinando una perspectiva que hemos estado construyendo entre todas las organizaciones, autoridades y personas que estamos laborando internacional, nacional, localmente para combatir el tema de trata de personas. Me parece que la parte de fortalecer la intervención transversal que involucra a lo ciudadano, lo gubernamental, lo societal, es muy importante en la sugerencia. Así que muchas gracias, Alfredo. Ojalá que nos permitas, ya que pase el COVID, visitarte, que nos visites aquí. Yo creo que tu planteamiento tiene varias cosas que podemos trabajar juntos. Ojalá que nos permitas acceder muy pronto, Alfredo, y que nos lo permita también el semáforo. Muchas gracias por tu intervención, Alfredo. Saúl nos pregunta, ¿se contemplan medidas de seguridad de protección para los camioneros, para Kaila? Esta es una pregunta que podríamos responder. Karina comenta, requerimos más voluntad política y políticas públicas, sobre todo con temas de género, para erradicar este delito. Elena comenta, debemos bajar esta información a poblaciones vulnerables. De ahí la importancia de campañas de prevención. Sara nos comenta, es necesario capacitar a las personas sobre indicadores de trata de personas y que la gente sepa de qué están hablando cuando hablan de trata de personas. Para ello, sugieren que el consejo y todos los demás que participan en el webinar participen o creen cursos gratuitos combinados en línea donde se exhiba que hay una interacción, que hay esto que está comentando en este momento Alfredo coincidentemente. Entonces, estos son algunos elementos centrales que yo creo que nos dan paso para que pasemos a esta etapa de que cada quien comente lo que considere conveniente que agrega a este diálogo y que lo veamos como un inicio de una recuperación, que no nos vemos solamente en el mes de trata. Por favor, tenemos diálogo, por supuesto, pero además hay que hacer promoción, hay que hacer difusión y posicionamiento bilateral, binacional, cuando menos.
Sí hay un asunto de que sea complicado, que ojalá en otro momento platiquemos, que es cómo ciertos organismos de todo tipo delincuencial, algo que mencionó muy bien Alfredo también, introducen elementos de fraude, de extorsión, además de los delitos que el más grave que ya mencionó, que es feminicidio. Pero hay otros, un conjunto de delitos muy importantes que están asociados. Así que, Kayla, por favor, tienes la palabra. Adelante. Solo voy a decir que todas nuestras capacitaciones están en línea, están gratis, lo tenemos como nosotros estamos trabajando en Canadá, también igual en los Estados Unidos, tenemos las capacitaciones en francés, en inglés y español, traducidos allá y son gratis. Porque nosotros pensamos igual que la información necesita estar por todos lados. Todos necesitan tener este diálogo con sus niños, especialmente durante COVID, ¿verdad? Todos los niños están fuera de la escuela, están en línea más, los predadores, los exploradores están también reclutando a sus víctimas ahora mismo en línea, y es importante que todos nosotros sabemos qué es el crimen, cómo van a llegar los explotadores a nuestras vidas, a las vidas de nosotros seres queridos, y cómo protegernos y estar hablando de estas cosas siempre. Nosotros decimos, sí, trabajamos con las industrias transportistas, pero con cada audiencia decimos, deben estar teniendo esas conversaciones con sus familias cuando están cenando juntos. Todos deben tener esta conversación, porque cuando todos nosotros están capacitados, cuando todos nosotros sabemos cuáles son las mentiras, qué son los señales o indicadores, nosotros vamos a poder protegernos más fáciles, y también vamos a cerrarles las salidas a los explotadores y los tratantes, porque ellos están esperando que nosotros no sabemos lo de esperar, y tenemos que estar allá como para enfrentar a las mentiras con la verdad. Muy bien. Lu nos comenta, entre instituciones debe trabajarse contra este delito. Debemos dejar el celo territorial, algo muy importante que a veces ocurre entre las agencias gubernamentales o societales, inclusive también empresariales, cuando se adentran a tratar algunos temas de inseguridad. Entonces, abandonar el celo territorial para la mejor atención de las víctimas, nos comenta Lu. Dana Cruz nos comenta, es muy preocupante que se incremente la trata de personas con fines sexuales en niñas, niños y adolescentes, principalmente por la falta de economía en las comunidades más pobres del país. Sí hay una correlación negativa, no absoluta, entre pobreza, ya nos mencionó Alfredo Limas, como una de las variables estructurales que explican este delito y esta práctica. Enseguida, por favor, Francisco, adelante, te escuchamos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Kayla Jenner, y uno de los datos que yo opino ha funcionado muy, muy bien. Una de las estrategias aquí en Estados Unidos es la de inundar a la gente con información. Inundar a la gente con información. Entre más informados estemos todos, más efectivo es la lucha contra esta causa. La mayoría de la gente no sabe desde la raíz, el inicio, o a cómo estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Una de las cosas que he aprendido mucho con Kayla es de que la persona que menos te imaginas puede ser una víctima o puede ser una persona que está causando este problema. Puede ser un criminal. Entonces, tenemos que estar muy alertas y tener esas conversaciones frecuentemente con nuestras familias, con nuestras amistades, y difundir información con las diferentes dependencias, colaborar con las diferentes dependencias de todos los niveles. Es por eso que estamos muy comprometidos nosotros, y esperemos que tengamos la habilidad de tener una entrada y poder difundir esta información por medio de Guardia Nacional y SCT, hacer una alianza con ellos para en esos cursos que se les están brindando también a los oficiales, se puedan transmitir esta información. Me gustaría nada más cerrar volviendo a repetir que difundir la información de una manera masiva es la forma más efectiva que vamos a poder luchar contra este delito.
Y Gracias. disculpa, solo quería decir que Consejo tiene un modelo de Truckers Against Trafficking que es Guardianes del Asfalto. Y con Guardianes del Asfalto, si todos los camioneros de buses, de taxis, de camiones estaban capacitados en México, igual a los Estados Unidos, igual a Canadá, cuántas más víctimas van a estar recuperadas. Esa es la cosa que nosotros sueñan como queremos, como una gran meta, que todos en todo Norteamérica, que todos están buscándolo, que todos están listos para observarlo, de identificarlo y reportarlo a Consejo, a la National Human Trafficking Hotline aquí en los Estados Unidos o en Canadá, con Guardianes, con TAT. Podemos hacer mucho en la transmisión de las víctimas por la trata laboral, por la trata sexual, que nosotros podemos tener un gran impacto en parar este crimen. Esto que plantea Kayla es vital. Necesitamos profundizar ese diálogo que tenemos. Ella es nuestra aliada con Guardianes del Asfalto y este reconocimiento del heroísmo en el camino para combatir la trata de personas que requiere una parte educativa, de difusión, de propaganda abierta y que llegue a todos lados. Y lo que dice Francisco también, en las conversaciones familiares debe haber un espacio para relacionar lo que está analíticamente separado. Hablamos de la trata de personas, del tema de drogas y el tema de armas y los ponemos a nivel nacional desde hace 16 años como los tres principales delitos, los más lucrativos. Sin embargo, a veces esa separación nos impide recordar que están constantemente asociados. Y lo mismo en el tipo penal. Para un abogado es indispensable la identificación del tipo penal, pero a veces la persecución que tiene que realizar la justicia institucional y normativamente inhibe su capacidad de ver los otros delitos que están entrelazados. Así que la educación tiene que involucrar cómo se relacionan estos delitos y estas prácticas. Me parece que desde ese punto de vista, perfiles como los de ustedes, particularmente entre más académicos y al mismo tiempo más territorio, nos damos cuenta de la necesidad de verlo integralmente y que esté en todas las conversaciones. Clara nos dice, ¿hay algún material disponible para multiplicar la información? ¿Cuál ha sido la eficiencia de la línea nacional? Sí hay materiales. Ahora que estamos en esta conversación, quizás haya que compactarlos y diseñar uno solo que distribuyamos todos. Y les comento que gracias a la intervención de todos ustedes y también de los organismos de la sociedad civil, actualmente el Consejo Ciudadano genera el 11.5% de las carpetas de investigación a nivel nacional contra la trata de personas. Un solo organismo, que es el nuestro, en combinación, por supuesto, con la solidaridad de todos los demás. Y a propósito de lo que dice, también mencionó hace un momento Alfredo y Francisco, hay que comentar que el Consejo Ciudadano y ustedes también a través nuestro, si así lo gustan, participan en una mesa intersecretarial que combate trata de personas en el centro del país, que encabeza la secretaria de Gobierno, y una mesa nacional que encabeza la secretaria de Gobernación. En las dos mesas participa el Consejo Ciudadano y ahí podemos, si hay, en el caso concreto de Alfredo y de todos ustedes, algún asunto que haya que atender, hay que meterlo ahí, porque también ahora está presente la coordinación del colegio de presidentes de los organismos superiores de justicia. Los tribunales superiores de justicia ya también están ahí y tienen una representación de coordinación. Entonces, está ahí, hay un interés en particular del gobierno federal y local por atender la trata de personas y el Consejo está en esas dos mesas también para los casos específicos y también para el tema de políticas públicas, para lo estructural, como bien dice Alfredo. Enseguida, entonces, por favor, si puedes tomar la palabra, no sé si Sara y después Gonzalo. Adelante, Sara, por favor. Gracias. Solo quería señalar o repetir lo que ya mencionó Salvador, que es muy importante de difundir esa información a las poblaciones vulnerables. Y por eso una estrategia muy importante por nuestro programa es hacer alcance a los trabajadores en lugares rurales, lugares muy alejanos, para que ellos también puedan saber sus derechos laborales. Cuando nosotros llegamos en Texas, hicimos una encuesta con trabajadores agrícolas y nosotros encontramos que si un trabajador sabe sus derechos laborales, es menos probable que sus derechos serán violados.
Y eso es muy importante para nuestro programa y, y nuestras estrategias. También otra población muy vulnerable son las personas refugiadas y migrantes en la frontera. Y quería comentar un poco sobre la situación con COVID-19. Ha tenido un impacto muy grande para esas poblaciones. Ahora con el cierre de la frontera, un grupo de la Universidad de Houston estima que hay 60 miles de personas esperando en la frontera de México y los Estados Unidos. Ellos enfrentan una falta de seguridad y acceso limitado a salud. Y también las restricciones de movilidad y las medidas de contención también han afectado la capacidad de los proveedores de servicios que actualmente prestan asistencia a esas víctimas. Entonces, por eso también estamos empezando una nueva campaña ahí. Y lo voy a dejar aquí si Gonzalo quiere comentar también. Adelante, Gonzalo. Gonzalo, adelante, si no te has ido, adelante. Tal vez no Escuchar. tiene... Ah, ya está, Gonzalo, adelante, ya estás. Gracias. Sí, y lo que dice Sara, realmente en el estado de Texas es gravísimo el aislamiento que se da en algunas partes en donde terminan los trabajadores visados de H2A. Es uno de los retos más grandes para poder realmente decir que estamos interviniendo en esto, ¿no? Imagínense que en un estado como Texas hay muchos recursos en contra de la trata, pero lo que hemos estudiado es que gran parte de esos recursos, como el 80% históricamente, han terminado en las grandes ciudades, Houston, Austin, San Antonio, Dallas. Cuando uno ya se extiende a la zona oeste del estado, por ejemplo, a los sitios de trabajo de los H2A en pueblos como Amarillo, como Dalhart, Cactus. Estos son pueblos que poca gente conoce, donde a veces los empleadores se dan cuenta que no tienen ningún tipo de control a nivel gobierno o regulación. En teoría hay oficinas que cubren estos lugares, pero en práctica esas oficinas quedan tan lejos, más ahora en COVID, que casi nadie de las autoridades está visitando. Entonces, el hecho de compartir el hotline de nuestro número de teléfono y dejarlo, por ejemplo, en una tienda en donde van los trabajadores durante el fin de semana, para que sepan que hay alguien para levantar el teléfono cuando se dan estas situaciones, el hecho de poder dejar ese número de teléfono es importantísimo para poder después entrar y intervenir. Así que eso, bueno, lo doy como ejemplo Texas, pero ya sabrán que eso se repite en muchas partes de los Estados Unidos, en donde estas situaciones a veces se desarrollan por años antes de que se pueda dar alguna asistencia. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a las organizaciones que se han sumado, desde Puebla en particular, Táctica Ciudadana, Asociación Civil. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Alfredo, sus comentarios finales. Dos cosas. En principio, valorando mucho esta iniciativa, este conversatorio, porque creo que nos señala una ruta que no podemos abandonar y que es el trabajo interinstitucional y el trabajo interagencias, internacional también, ante un crimen que, como vemos, se mueve por grandes organizaciones y jerarquías criminales, sin duda, que vulneran las soberanías democráticas, y por ello creo que esta senda es la adecuada. Y la otra cuestión que también me parece muy importante, como ya lo ha señalado Carla y cada quien que me antecedió,
el trabajo de educación y de cultura de derechos humanos, de educación social, educación ciudadana, y creo que tenemos también un área de oportunidad muy grande y muy urgente en el campo académico. Yo creo que es indispensable que en las universidades y en las instancias de educación formal, en los niveles y las maneras adecuadas, logremos tener incidencias curriculares y de proyectos y de programas, porque por supuesto que en el trabajo cotidiano de promoción de derechos humanos y de defensa de víctimas en casos de trata y crímenes asociados, yo he tenido experiencias muy favorables con operadores de justicia, aunque luego tenemos como esta cadena de quejas muchas veces. También es indispensable reconocer el trabajo de ministerios públicos, fiscales y otros que enfrentan este problema que es pues un monstruo de tantos tentáculos. Pero también reconozco grandes déficits en la formación académica en universitarios del día de hoy. Lastres o déficits en la formación de derechos humanos, de habilidades y actitudes de ciudadanía y de simple comprensión del tema. Entonces me parece que en la formación de profesionistas necesitamos, así como en la casa, es necesario que en todas las aulas de todo el mundo abordemos esta problemática de las maneras correctas, porque igual que el COVID, es otra de nuestras grandes pandemias y dolores sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que este ha sido un recomienzo de la ruta post-COVID en materia de trata de personas con el abordaje de la migración, transporte y trata. Hay elementos institucionales, normativos, operativos, de difusión y por supuesto los académicos que acaba de mencionar nuestro compañero de Sin Fronteras. Nosotros estamos con ustedes en el abordaje de todos esos temas. Les vamos a pedir que nos permitan comunicarnos directamente incluso el día de hoy a través de la licenciada Daniela Romero, quien está a cargo del programa de combate a la trata de personas en el Consejo, para retomar puntualmente algunos de los comentarios que hicieron y darle seguimiento, porque el webinar es parte de un trabajo que estamos haciendo y tiene que continuar y aprovechar la apertura de tópicos y la apertura de oportunidades de trabajo y de apoyo a las víctimas de trata que se abrieron el día de hoy. Así que, pues, muchísimas gracias, Kayla, de Truckers Against Trafficking, perdón, de Francisco Rosales, de US Department of Transportation, de Gonzalo Martínez de Bedia, de McCain Institute, de Sara Sudi, ¿se pronuncia Sudi, Sara? Y Sí. de McCain Institute, de Alfredo Limas, por supuesto, de Gonzalo y de todos que nos acompañaron, de Margie y de los organismos que se agregaron a la conversación en el Face Live. Así que muchísimas gracias a todos, estén muy bien, vamos a estar en contacto. Hoy mismo van a llamar para algunos temas particulares a algunos de ustedes. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Ay, Gracias.